Bonilla, que se encuentra en la comuna de Estación Central. Hay un desalojo que se estaba realizando allí, Gaby, y tú también estuviste un poco antes, más temprano, muy cerca, ahí en la comuna de Santiago, en el barrio Meix, donde se estuvo desarrollando otro desalojo, esta vez de una bodega. Tú nos entregas ahí más detalles. Buen día. Sí, nosotros vamos a continuar aquí también en la comuna de Estación Central, en este procedimiento que está todavía en desarrollo y donde también continuaba el operativo, era en Abate Molina, en el desalojo del inmueble número 41 por parte del municipio de Santiago. ¿Cuál es la diferencia con las otras casas que han sido desalojadas en esa comuna? Es que esta no era utilizada específicamente con un fin residencial, sino más bien como bodegas. Eran aproximadamente 60 las bodegas que estaban en ese lugar, donde las personas, comerciantes en su mayoría, guardaban diversas artículos en el lugar. Incautaron medicamentos, alcohol, alimentos, carros de supermercado donde estos alimentos eran comercializados, toldos azules, entre otros. ¿Cómo funcionaba esta propiedad? Esta era una casa que había sido vendida a una inmobiliaria, estaba siendo resguardada por un guardia. Sin embargo, de acuerdo a la información que nos entregaban hace un par de años, esta persona es amedrentada y se toman esta propiedad. Los comerciantes que tenían sus productos adentro aseguran que ellos pagaban aproximadamente una cuota de 40.000 pesos que les permitía por una parte mantener a quienes cuidaban este espacio, pagar las cuentas y poder dejar sus productos ahí, pero esto obviamente todo de manera ilegal, ya que no existía un permiso por parte del dueño de esta propiedad. Estuvo Seremi de Salud, estuvo Aduanas también, la alcaldesa de Santiago, la delegación y Carabineros en este procedimiento que dejó a 2 personas detenidas. Una de ellas era parte de esta familia que vivía en esta casa, que era la familia que se encargaba de cuidar el espacio que era utilizado como bodega y que ahí también tenía un estacionamiento donde había un automóvil que tenía encargo por robo. Por ende, es que una de las detenciones se genera por el delito de receptación, así como otra detención también de una mujer que era una de las comerciantes que guardaba sus productos al interior y que trató también de retirarlos, pese a que este era un procedimiento que se estaba realizando con el apoyo de Carabineros. Escuchemos algunas declaraciones respecto a este procedimiento que se ha estado viviendo esta mañana en Abate Molina, la comuna de Santiago. Nosotros trabajamos todos los días, acá todos nos conocemos. A nosotros no nos avisaron que teníamos que dejar el lugar. No nos avisaron, llegamos, estaban todos tomados, se están llevando camiones de mercadería, a todos nos dejan en la calle, señorita. Pagamos una mantención que era 40.000, antes porque falleció el dueño. Cuando estaba el dueño pagábamos 100.000 el arriendo, pero después falleció, pagamos una mantención, una cuota para que quede el nochero ahí. Nosotros estamos ahí, don Pedro murió y después vino el hijo y no vinieron más y nosotros cuidamos esa bodega porque lo servía así, pero nosotros hacemos una cuota para poder mantener la bodega. Pero no es todo. Está todo adentro, de todos mis compañeros está todo adentro. Yo tengo mi patente. Bueno, había una situación compleja o confusa al comienzo, Gaby, donde se hablaba si es que se pagaba alguna suerte de arriendo, alguna cuota, o si es que pagaban por dejar algunos artículos al interior de este inmueble que finalmente funcionaba allí como una bodega. Pero por otro lado se conoce que es el propietario de este inmueble quien ha planteado o requerido que este recinto sea desalojado, ¿no? Sí, es que como bien te decía, esta propiedad había sido vendida a una inmobiliaria que estaba realizando todos los trámites pertinentes a este terreno para poder hacer uso de él también. Y es en ese contexto en que finalmente es tomada por estos comerciantes que han sido bastante enfáticos en señalar que ellos pagaban una cuota, que ellos tenían al día las cuentas de la casa, pero hay que aclarar ahí también que todo esto lo hacían ellos bajo la figura de una casa tomada, porque el dueño en sí no era quien estaba recibiendo estos pagos, sino más bien ellos se habían organizado para poder tener esto en regla y poder mantener también ahí protegidos los productos que luego eran comercializados en el barrio Meix. Por eso es que ellos dicen que varios de ellos tenían patentes, por ejemplo, para vender sus productos en las inmediaciones del barrio Meix, pero
pero eso se contrasta también con las declaraciones que entregan desde el municipio, que aseguran que las cosas que se encontraron al interior de este inmueble no tenían ningún tipo de permiso para ser comercializadas, porque se trataba de ropa, por ejemplo, falsificada, de alimentos que sabemos no pueden ser vendidos en las calles, y también de otro tipo de productos que no tenían ningún tipo de certificación. Entonces ahí hay una versión que se contrasta por una parte de las personas que utilizaban este espacio junto con las autoridades. Escuchemos también más declaraciones respecto a este desalojo que se realiza, porque yo les decía que esta casa estaba una familia cuidándola, de origen extranjero, que estaban todos de manera irregular en nuestro país y que mes a mes recibían un pago para poder estar en ese espacio y hacerse cargo de la protección de los enseres y de los productos que eran comercializados en las cercanías. Escuchemos parte de las declaraciones de quien vivía en esta casa. Quédese cuidando. El anterior dueño era don Pedro, un señor que tenía ahí una compraventa de autos, me refiero. Y él se murió, por el momento pues puede quedarse aquí cuidando y viviendo con su familia para que nos cuide las cosas. Ya era bodega, hace mucho tiempo que es bodega. El anterior dueño don Pedro ya tenía las mismas bodegas y todo. No tenía contrato, algunas personas me daban mensual para yo poder ahí cuidar de sus cositas y también de igual forma beneficiarme de vivir ahí con mi familia. Lo que debe además, Gaby, acá determinarse posteriormente es qué es lo que ocurre además con todos estos artículos, algunas prendas que estaban al interior de estas bodegas, puesto que quienes llegaron allí, estos comerciantes, dicen que, claro, las reclaman como propias, hay que ver si son falsificadas o no, o si tienen alguna manera ellos, a través de boletas, de poder corroborar o establecer que tienen algún origen lícito, ¿no? Ese es otro aspecto, y la municipalidad va a dar esa posibilidad a estas personas para que puedan acreditarlo. Sí, o sea, es una de las posibilidades de que las personas que tienen diversos productos que sí pueden ser comercializados lo hagan, pero las autoridades señalaban que al menos hasta ese momento las cosas que habían sacado desde el interior eran cosas que no se podían estar vendiendo. Vimos una cantidad importante de alimentos, de alcohol, que eran comercializados en estos carros de supermercados. Salieron prácticamente 2 camiones llenos de diversos productos que estaban al interior de este inmueble, que eran vendidos, pero que no tenían ningún tipo de permiso para hacerlo. Esto, por otra parte, viene con la declaración de las personas que dicen que tenían patente para vender diversos productos y que ellos los guardaban ahí. Pero el tema es qué tipo de productos ellos ya derechamente estaban vendiendo, y si es que estos cumplían o no con la normativa legal para poder hacerlo. En ese caso, decía la alcaldesa, si es que se determina que hay, por ejemplo, alguna prenda de vestir que no tenga ninguna marca, podría eventualmente ser devuelta a sus dueños, pero todo esto, al menos ahora, de acuerdo a la primera información que nos entregaban, no es así, y las cosas que se estaban sacando desde el interior se trataba de productos falsificados, además de alimentos que sabemos no se pueden vender en las calles sin ninguna medida sanitaria que así lo permita. Además hubo personas detenidas, una de ellas era una comerciante. Les decía, yo estuvo bastante tenso en ese sentido, porque personas que tenían sus pertenencias al interior se acercaron a ese lugar, querían sacar sus cosas, decían que no se les había informado que se iba a realizar este desalojo y no se les permitía pasar, y más bien todos los productos estaban siendo sacados desde el lugar para luego ser revisados y también tomar contacto con las personas que dicen ser las dueñas de los mismos. Es por esto que ha sido parte del trabajo que va a realizar el municipio también durante las próximas horas, con esta gran cantidad de productos que fueron decomisados, incautados tras este desalojo que se realizó en ese inmueble. Por otra parte, también hubo una persona detenida, les comentaba yo, por el delito de receptación. Vimos nosotros justamente cuando esto ocurrió, así que escuchemos parte de las declaraciones también que pudieron entregarnos cuando esto ocurría. Consulta, esa persona se la ha detenido por qué razón. Al momento por el delito de receptación, el responsable que está al interior del domicilio. Cuando está la receptación, ¿qué tenía? Hay un vehículo que tiene cargo por robo al interior. Vamos a ponerle inmediatamente solo un vehículo. Un vehículo. ¿Al interior también funciona como ¿Sí lo detiene? estacionamiento? No, tienen varias cosas copiadas, y entre ellos un vehículo que tiene cargo por robo.
¿Y esa persona dice que el vehículo es de él? No, esta persona se encontraba en el interior, responsable del domicilio que estaba en el interior. Pero en ningún momento reconoce que el vehículo es de él. No. De buena manera saliera del lugar y se ofuscó, trató de ir a buscar sus cosas y eso no generó... quiso hacerle Claro, caso a la autoridad. sí, claro. En estos términos uno entiende y se pone al otro lado, ¿cierto?, de las personas que son afectadas. Pero son procedimientos que se tienen que ir originando, obviamente que dentro del contexto de la normalidad y cuando ya no existe un respeto hacia la autoridad, en este sentido que se le está instando de buena manera a retirarse del lugar, ocurre lo que usted aprecia. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos parte del ambiente de una de las detenciones que se originó en ese lugar, en esta propiedad ubicada en Abate Molina, en la comuna de Santiago, pero además hubo otras personas que fueron conducidas hasta cuarteles de carabineros también para poder revisar su situación migratoria. Habían personas que, por ejemplo, no contaban con ningún tipo de documentación y era necesario también saber si es que se encontraban o no de manera regular en nuestro país. Este es uno de los operativos más importantes en cuanto a incautación de productos en el sector del barrio Meix, aunque tampoco se descarta que puedan existir otras propiedades, otros inmuebles que estén siendo utilizados para los mismos fines. Escuchemos qué fue lo que dijo la delegada presidencial en torno a este procedimiento. Estamos en el corazón del barrio Meix haciendo uno de los operativos más grandes que hemos realizado en este lugar. Se trata de un centro de operaciones de comercio ilegal, pero también de comisión de delitos graves. Debiesen ser del orden de 60 bodegas. En el interior se han encontrado diversos productos, productos que son falsificados, que tienen indicios de poder haber sido producto del contrabando. Hay alcohol, hay algunos medicamentos, hay comida y por eso también en todo este operativo no ha trabajado solo una institución, ha sido un trabajo coordinado y permanente. Ahí escuchábamos también respecto a este balance que realiza la delegada en torno a este desalojo que se realiza en la comuna de Santiago y que termina con estas bodegas que, les decía yo, tenían diversos productos al interior, una cantidad importante de medicamentos, por ejemplo. Nos explicaba ahí el Seremi de Salud respecto al riesgo que esto implicaba para las personas que podrían haber adquirido estos fármacos sin receta médica, exponiéndose también a cualquier complicación en su salud por ingerir este tipo de medicamentos que estaban siendo vendidos sin ningún tipo de certificación médica. Alcohol también, prendas falsificadas, es parte del balance que deja este decomiso, que también es valorado, por supuesto, por el municipio de Santiago, que ya lleva 41 propiedades que han sido desalojadas. En su mayoría han sido espacios que se utilizaban de manera residencial y que eran arrendadas las habitaciones para que las personas, en su mayoría extranjeras, también pudieran vivir en estos lugares. Pero en este caso estábamos hablando de una propiedad que contaba con un fin más comercial y donde se almacenaban diversos productos. Escuchemos qué fue lo que dijo la alcaldesa de Santiago al respecto. Operativo muy importante en el corazón del barrio Meix, un operativo que, si bien es la casa número 41 recuperada, tiene características que son distintas a las anteriores. Es realmente un centro de operaciones para no solo el comercio irregular, sino que también incivilidades y delitos. Estamos hablando de el hallazgo de 50 carros de comida irregular que sin duda no cumplen elementos sanitarios, por eso la Seremía de Salud está en este espacio. Hasta ahora al menos 45 toldos que sin duda se ponen de manera irregular también a ocupar el espacio público, además de una serie de artículos. Vimos zapatillas, vimos también prendas de ropa, entre otras, que son irregulares. Ahí está este desalojo que se realiza en la comuna de Santiago, allí en el barrio Meix, donde se ha detectado esta bodega que es señalada como un punto de abastecimiento del comercio informal en ese tradicional barrio que está justo en el límite de las comunas de Estación Central y la comuna de Santiago. Hay una persona que ha sido también detenida
aparentemente vinculada a algún delito, un delito de receptación. Quienes llegaron allí, algunos comerciantes, han reclamado que habría algunos de estos productos que tendrían origen lícito. Por lo tanto, esperan ellos poder reclamar algunos de estos artículos, pero como bien, Gaby, tú nos has comentado, hay otros derechamente que no cumplen con ninguna normativa. Bueno, vamos a ver ahí si podemos recuperar la comunicación con Gaby Segura, quien nos está contando qué es lo que ha ocurrido durante esta mañana. Este es un operativo que todavía está en desarrollo, allí en la comuna de la comuna de Santiago, en el barrio Meix, donde se ha detectado esta bodega Gaby, donde yo les comentaba, por un lado hay una persona detenida, vinculada a un delito de receptación, hay quienes reclaman allí que habría productos de origen lícito, pero por otro lado artículos que no cumplirían con ninguna normativa. Sí, habían medicamentos como el tramadol, por ejemplo, que recordemos es un fármaco que debe ser recetado por un médico, que se compra con receta, que estaba siendo vendido de manera libre. Desconocemos dónde, esto en su mayoría eran comerciantes que vendían sus productos en las cercanías del barrio Meix. Esta bodega quedaba muy cerquita ahí de donde queda el epicentro de los comerciantes de ese sector, que es justamente el límite de la comuna de Santiago con Estación Central. Además de otros medicamentos también que podrían incluso causar la muerte de una persona si no se consume de la manera correcta. Habló respecto a los peligros para la salud el Seremi de Salud subrogante. Escuchemos parte de las declaraciones. ¿Alguien está hablando? Identificaron justamente aspectos que incumplen las normativas sanitarias. Es importante que quede claro que este tipo de espacios no cuentan con autorización sanitaria ni para la elaboración de alimentos ni para la distribución. Contamos más de 200 kilos de huevos de chocolate, pensando también en Semana Santa. Estos huevos obviamente van a alimentar normalmente a niños y no conocemos las condiciones ni las fechas de vencimiento de estos productos. Encontramos medicamentos que son de uso restringido, medicamentos que son derivados de opioides, medicamentos que se utilizan para la inducción del sueño, que sin una adecuada receta médica pueden provocar daños importantes a la salud de las personas, incluida la muerte. La invitación entonces que hacemos a los vecinos, vecinas y a toda la comunidad es por favor a no comprar ni alimentos ni medicamentos en el comercio ilegal, porque puede afectar directamente su salud. Claro, ahí escuchábamos parte de este procedimiento que se realiza en la comuna de Santiago y volvemos a Estación Central, aquí para que nos pueda entregar más información el inspector Marín respecto a este desalojo. Escuchábamos recién 2 casas, son las mismas, ha habido personas detenidas. No, al momento no tenemos personas detenidas y se efectúan desalojos en el contexto de que son ocupaciones, hacen arriendo abusivos, y hay una dependencia que está completamente destruida, y aún así estaban lucrando con con este inmueble, y esta otra, efectivamente, habían arriendo abusivos, había una discoteca del interior de la vivienda, entonces se producían un sinfín de hechos que traían un malestar en la comunidad en general. ¿Habían denuncias por parte de los vecinos de algún tipo de incivilidad aquí en el sector, pelea, la misma fiesta, la misma discoteca? Sí, esto era constantemente y con una intensificación los días jueves a sábado, donde veíamos mucho flujo vehicular aquí en el sector, ruidos molestos por las noches, bueno, y ahí y mucha gente nos refiere que se veían muchas cosas que pasaban aquí en el espacio público, como el intercambio de droga en el espacio. ¿Qué va a pasar con las personas que estaban viviendo en estos inmuebles? Muchas personas ya tienen redes, tienen personas donde las reciben o conocidos donde se van. Y aquellas personas que no son conducidas por parte del personal municipal a albergues o residencias familiares. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Víctor Marín. Víctor Marín, muchas gracias. Desde Seguridad de la Municipalidad de Estación Central, y continúa aquí el operativo, lo veíamos que se está realizando todavía, nos queda también por conocer más información respecto a estos inmuebles, por ejemplo, cuál es el estado de ellos, qué pasaba con los propietarios o el propietario, para que nos pueda aclarar también en cuanto a esta situación. Sí, Gaby, y además es importante saber qué va a ocurrir posteriormente. Si es que hay alguna manera allí de poder clausurar estos inmuebles, que no vuelvan a ser tomados o retomados por parte de las personas que están siendo allí desalojadas, particularmente en aquellos donde funcionaba esta discoteca, donde hay muchas denuncias
de incivilidades, un recinto allí que funcionaba como una discoteca clandestina. El alcalde te ha señalado allí de qué manera se va a realizar ese trabajo posterior de vigilancia, de resguardo allí para evitar alguna retoma. Estoy tratando de ver si logro ubicar al alcalde por acá, porque el alcalde había llegado recién cuando nosotros lo entrevistamos, estaba recién recopilando información, están haciendo todavía el catastro también de las personas que vivían al interior de estas propiedades. Se les va a ofrecer un albergue, estamos viendo también quizás cuánto rato van a tener que estar trabajando para poder revisar estos espacios, para tener claridad finalmente de cómo es que se va a proceder. En ese sentido, de qué manera se van a cerrar y cómo se va a monitorear para evitar que nuevamente sea tomada. Bien, vamos a quedar ahí pendientes. Todo esto está en desarrollo, además en paralelo, Gaby, estos dos desalojos, en la bodega y en Meix, y este trabajo que se está desarrollando allí en la comuna de Estación Central. Vamos a quedar atentos y lógico vamos a estar ampliando esta información ya en nuestra edición de mediodía. Muchas gracias, Gaby, que tengas un buen día.